Doctora Hilda de Fátima Bustaler. Está postulada para los deditos 3 y 10 del año 2018. Tiene 61 años de edad, nacida el 7 de enero de 1957. Egresada a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Doctora en Ciencias Jurídicas en la Universidad Nacional de Asunción con la calificación cum laude. Ejercicio de la profesión por 37 años. Titular del Estudio Jurídico Bustaler. Asistente, Asesoría Moreno Valero, España, 6 meses. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Asunción por 20 años. En la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, 12 años. Universidad Tecnológica Intercontinental. Tiene publicaciones, disertaciones y exposición. Buen día, doctora Hilda Bustaler. Muy buenos días, señor presidente del Consejo, señores consejeros. Tiene 10 minutos para exponer sobre los ejes temáticos. Ahí está el funcionario Voy Ignacio, a pedir, sí, gracias. que le va a estar indicando el tiempo. Muchas gracias. Adelante, doctora. Excelentísimo Tribunal de Honor, queridos profesores, alumnos, parientes, mis hijos, señoras, señores. Quiero aclarar que allá por los años 80, en época de la dictadura, comenzaba mi batallar por el Poder Judicial en el llamado Tribunal I. Quiero aclarar, porque no figuró en mi currículo, que ya en la época de los 80, en mi discurso de mejor egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, con término medio general 5, me comprometía ante la sociedad, ante Dios y la patria, a ser fiel cumplidora de la Constitución Nacional y las leyes. Muy conocida para los jóvenes, realmente son muy jóvenes los consejeros y no conocen mi trayectoria de vida, pero creo que sí mis profesores, que ya en la época de los 80, como abogada pasillera por opción, abogada litigante, después de estar 3 años como gran numeraria, me dediqué en lleno al área penal en una época en que era prácticamente privado a los hombres el área penal. Éramos, creo, 2 o 3 mujeres las que estábamos por aquellos pasillos tenebrosos del Tribunal I, litigando con todo lo que conlleva a una mujer joven, lo que son los acosos, etcétera, etcétera. Sin embargo, logrando y siendo conocida en aquel entonces, modestia aparte, por conseguir sentencias modificatorias de primera y segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia. Hablo en la época del doctor Morales, doctor Luis María Argaña, en la época del profesor Flapena Brugada, que recuerdo que en los pasillos me alentó en una oportunidad por allá por el año 92, cuando un gremio de profesionales de la salud hizo un levantamiento contra mi persona porque se consiguió por primera vez en la historia la privación de libertad de 2 galenos, lo que me valió, entre paréntesis, que estudiara cómo defender también a los profesionales de la salud, quienes están muy desamparados. Yendo al tema, creo que es muy corto el tiempo que tenemos para poder exponer todo lo que uno pudiera proponer en caso de ser ministro de Corte Suprema de Justicia. Ya en el año 94 preparaba mi tesis doctoral con el afán de que en algún momento de mi vida, como coronación de mi carrera, fuera ministro de Corte Suprema de Justicia. Así en el año 95 obtuve mi doctorado y luego fui capacitándome en el día a día con la cátedra y con los procesos judiciales. Aclaro desde un inicio que mi compromiso personal para el caso de ocupar el cargo de ministra de Corte Suprema de Justicia es el de la honestidad, transparencia, celeridad, fiel cumplimiento de la Constitución Nacional, idoneidad, templanza para casos conflictivos y mi carácter implacable y sin que me tiemble la lapicera en momentos que correspondan. Propuestas. Es muy difícil para ocupar un cuerpo colegiado decir que voy a proponer tal o cual cosa y se va a cumplir. Ya sea por el diálogo, ya sea por las conversaciones, se pueden realmente hacer propuestas y tratar de llegar, porque nosotros los que estamos hace
yo en mi caso 37 años de profesión, tenemos mucho que proponer en este momento en que el Estado Social de Derecho prácticamente tiene un quiebre en el que el poder más debilitado es el Poder Judicial. Yo considero que esto es un SOS para toda la justicia, para todo el Poder Judicial independiente. ¿Por qué? Porque es el Poder Judicial el único, y la Corte Suprema de Justicia como órgano rector, el único que puede interpretar y aplicar la Constitución Nacional. Estamos en un momento en que cualquier poder del Estado interpreta la Constitución Nacional a su antojo. El Poder Ejecutivo, el Legislativo, un legislador dice que no se debe cumplir una sentencia judicial. Tenemos que revisar qué pasa en casa. Eso no está bien. La Corte, las resoluciones judiciales son las que deben de ser cumplidas. Dura es les ex. Por más dura que sea una ley, no podemos estar siendo criticados constantemente como está ocurriendo en este momento con este caso político que tuvimos con el Parlamento. Yo considero, y voy a proponer en caso de llegar a la Corte Suprema de Justicia, en primer lugar, la creación de un departamento de investigación científica dependiente del Departamento de Investigación Jurídica creada por la Corte Suprema de Justicia por acordada del año 2014. ¿Para qué? Como tenemos una Constitución Nacional superpoblada de leyes, la misma Constitución Nacional tiene muchas oscuridades, tiene muchos artículos no reglamentados, lo cual hace que ante el despropósito del Congreso, que no está creando leyes para reglamentar los artículos que deben ser reglados, la Corte Suprema de Justicia y los magistrados inferiores no pueden excusarse ante una petición de un justiciable a decir no a una petición X. En ese sentido, yo creo que es muy importante en este tema de los asuntos constitucionales que esta investigación, este departamento de investigación científica, tenga consultores, como por ejemplo las mismas personas que estuvieron en la constituyente de la Constitución Nacional, para que ellos estudien y ayuden a estudiar y llegar a determinaciones para hacer resoluciones fundadas y no ser la Corte Suprema de Justicia un hazmerreír que tenga que ser juzgado en los bares más lejanos. También el tema de la reglamentación de articulados oscuros, de figuras como por ejemplo el artículo 4 de la Constitución Nacional que habla del derecho a la vida. El derecho a la vida está contemplado como uno de los principales derechos también por todos los tratados internacionales, especialmente el Pacto de San José de Costa Rica. Pero, ¿qué dice el artículo 4 de la Constitución? Por dar un ejemplo de nuestra Constitución Nacional y sus falencias. Dice en la última parte: la ley reglamentará la libertad que tienen las personas de hacer con su cuerpo lo que desee con fines científicos o médicos. Peligrosísimo este artículo de la Constitución Nacional, no reglamentado. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en que se está debatiendo temas sobre la vida, especialmente el aborto, la eutanasia, la ayuda al suicidio. Vientres de alquiler, operaciones quirúrgicas que restablecen el sexo, que no están legisladas, lo que no está prohibido no está permitido, puede haber un caos. Me van a decir que este artículo 4 quiso decir de que era con posterioridad a la muerte, que puede decidir. No, la Constitución es clarita, toda persona tiene la libertad de hacer de su cuerpo lo que sea con fines científicos o médicos. Se presenta ante mi estudio jurídico una persona voy a tratar de redondear, ya tengo 2 minutos,
voy a hablar después del tema. Lo único que digo con relación a este artículo 4, que se puede plantear la eutanasia ante la justicia, un pedido de eutanasia muy peligroso, y pregunto, ¿yo está preparado el Poder Judicial para dar una respuesta? No. Con relación a la Corte Suprema de Justicia, yo considero que debe disminuir la cantidad de relatores. El ejército de relatores que existe en el Poder Judicial no dio resultado, sigue la problemática de la mora judicial. También el tema de los juramentos y visitas carcelarias, por más que las visitas carcelarias son de órgano constitucional, podrían derivarse a otras instancias o al juez de ejecución, para que no tengan que trasladarse los ministros de la Corte Suprema de Justicia, porque es muchísimo tiempo lo que están perdiendo en ese sentido. El tratamiento debido a los profesionales litigantes, el maltrato, aparte el maltrato que estamos siendo nosotros los abogados objetos por funcionarios inferiores, la mora judicial, expedientes informáticos. Esto es toda una problemática. Yo estoy a favor de los expedientes informáticos, pero ¿qué pasa? El pobre profesional litigante tiene que dividir los expedientes que son informatizados y los que están con los papeles. Es decir, es muy importante la aplicación para evitar mora, pero no está funcionando, y eso también es una propuesta que debo mencionar, que pediré. Los funcionarios antiguos deben ser mirados. Se está queriendo implementar la carrera judicial, pero yo veo día a día funcionarios que están con mucha cantidad de capacitación, escuela judicial, incluso doctor en Derecho, que fue ternado por el Consejo de la Magistratura y nunca pudo salir de su eternizado puesto de actuario. Entonces yo creo que la Corte Suprema de Justicia tiene que ver esos currículums y dejar de hacer audiencias también, entre paréntesis, con los ternados. Para eso ya está el Consejo de la Magistratura, que envía los currículums de cada persona. Y repito, se debe tener en cuenta la capacidad, la honestidad del funcionario antiguo. Yo conozco a muchos funcionarios, le estoy hablando de cuántas cortes, del 80, que están eternizados como actuarios. También desearía que los ministros de la Corte se paseen un poco por los pasillos, como lo veíamos al doctor Pucheta, al doctor Argaña, al doctor Zapena, que me daba fuerza cuando una turba se iba en mi contra, y a otros señores ministros de la Corte. Es importante que vean y estén por los pasillos. Perdón, doctora, por favor, si podemos ir redondeando, sí, en honor al tiempo. Sí, estos puntos. Bueno, lo último es una petición al Consejo. Creo que es la brillante oportunidad de lucirse el Consejo de la Magistratura, de nombrar a candidatos por idoneidad y capacidad. Totalmente estoy en desacuerdo de que se nombren a personas digitadas en pos de una independencia del Poder Judicial. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tienen la palabra los miembros del Tribunal de Honor. Tenemos, doctora, consultas de auditorio. Voy a leerle. Preguntas del auditorio. Sí. ¿Cuál es su opinión personal sobre la despenalización del aborto? Mi opinión personal sobre la despenalización del aborto es que no estoy de acuerdo. Soy pro vida. Estuve estudiando profundamente como docente técnica de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, el anteproyecto y todo lo que ocurrió en la Argentina, ¿verdad? Y no estoy de acuerdo, totalmente soy pro vida. Gracias, doctora. Segunda pregunta de auditorio. ¿Qué opina sobre la legalización del matrimonio igualitario? De iguales, mismo sexo. Bueno, mi opinión no sirve para nada, porque acá yo estoy para hablar, para concursar para un puesto a ministro de Corte Suprema de Justicia.
Lo único que puedo decir es que está prohibido, se tendría que modificar la Constitución Nacional o pedir un referéndum para cambiar al respecto. Estoy con la sociedad de hecho que ellos forman, ¿verdad? Fui abogada inclusive en un caso de que se requirió la herencia, pero es como sociedad de hechos. No estoy contra la unión, sí la parte legal es la que no me convence. Gracias, doctora. Son consultas de auditorio, doctora, de la gente que está presente, también Muchas gracias. pueden enviar por mail, ¿verdad? La siguiente consulta de auditorio. ¿Qué opina de la ley de paridad? ¿Cree que debe haber paridad en la Corte Suprema? ¿Por qué? Yo considero que la ley de paridad no hace falta. Nosotras estamos ganando espacios, las mujeres. Y doy como ejemplo a la presidenta de Croacia, una mujer que no necesitó ley de paridad para llegar a donde llegó y todo lo que hizo es un ejemplo. Gracias a Dios soy rubia, en algo por lo menos le asemejo a ella. Gran mujer, y llegó al lugar por sus méritos, sin necesidad de paridad. Esto es lógico, yo como mujer le estoy comentando que cuando ustedes eran bebés, cuando yo paseaba por la Corte Suprema de Justicia, en la calle Chile, bueno, no había mujeres en el tribunal y temblaba todo. Nosotros sufrimos mucho y la doctora Amparo sabe de acosos sexuales de las jovencitas, éramos mamita cuña y linda, y sin embargo seguimos y logramos. Yo creo que eso es, yo hoy veo a grandes magistradas y a una fiscal general del Estado brillante y estoy orgullosa de haber sido una de las primeras que pateando estuvo por el tribunal. Muchas gracias, doctora. La segunda consulta de auditorio. ¿Cómo pretende combatir la corrupción generalizada y nepotismo que encabezan los propios ministros de las Cortes? Bueno, esa es una pregunta demasiado difícil de responder porque creo que todos, tanto jóvenes como mayores, conocen que cualquier cosa pueden decir de mi persona menos tocar mi honradez. La transparencia de los ministros me preguntó de todos los jueces. La transparencia es muy importante porque en este momento se habla en todas las instancias de que existe un precio. La justicia tiene precio. A mí nunca me han pedido dinero, sinceramente le digo, pero a mis hijos, a uno de mis hijos, porque mi hija es funcionaria judicial, sí ya ha tenido casos en donde le han planteado ciertas situaciones para entrar en el andamiaje del Poder Judicial. Tengo muchísimos amigos, todos nos conocemos en el Poder Judicial porque soy pasillera, no angullé tribunal como dijo Apleyer, pasillera. Y te cuentan los mismos honestos camaristas, por ejemplo, de que es un sistema de corrupción el que existe, no solamente de parte de la justicia, de los justiciables, de los que hacen justicia, sino también de parte de los profesionales abogados. Y eso se debe erradicar. La Corte tiene que tener un control. Por ejemplo, este tema de los estudios jurídicos, que son los únicos que tienen casos importantes. Tiene que llamar la atención a la Corte Suprema de Justicia este tipo de casos. También hay abogados que se lucran con mucho dinero dilatando los procesos, presentando recursos de casación como tercera instancia, presentando inconstitucionalidades infundadas. Estos profesionales abogados también tienen que ser sancionados. Bueno, yo puedo hablar por mí, no puedo hablar por los demás, repito, yo doy de mí, si estoy en la Corte, toda la honradez que siempre me identifico como persona. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta de auditorio. ¿Cómo pretende combatir la alta morosidad que empieza en la misma Corte y en el ámbito jurisdiccional de la justicia? Bueno, ya me referí a eso. Últimamente realmente hasta se cajonean los expedientes judiciales. Últimamente hay jueces, hay magistrados
y no solamente ministro de corte, porque no es como antes que podíamos conversar con los ministros de corte. Yo sé que el informe Inboche hace mucho fue eliminado, pero había casos que había que el auxiliar de la justicia tenía que conversar con un ministro de la corte. Ahora es muy difícil. Parece ser que ellos son una casta fría y eso está mal. La morosidad que existe, yo conozco a un ministro de corte que tiene un montón, más de centenas de expedientes que no está juzgando. Una persona honrada, una persona capaz, pero una persona lenta. La justicia que llega tarde no es justicia. El tema de descajonear los expedientes. Me voy a solicitar audiencia con un camarista. No tiene la más pálida idea de qué se trata el expediente. Le llama al secretario, el secretario le tiene que enseñar al relator. ¿Dónde está la inmediatez del que debe hacer justicia con los expedientes judiciales? Yo recuerdo que antes se conversaba con el doctor Correa, el doctor Pucinerio O'Donnell, conversábamos sobre casos que se presentaban en la época que no había copiar, pegar. Pero actualmente no es así. Los expedientes, para cobrar honorario, yo tengo un expediente de la edad de mi hija, 28 años, que no puedo cobrar. No le culpo solamente al sistema judicial. También nosotros los abogados, los llamados chicaneros, te presentan cualquier cosa para que no progresen ciertos expedientes. Tuve un caso con la Corte actual que 14 años duró para que la Corte Suprema de Justicia me dé la razón en un caso de una profesional de la salud y aperciba a los jueces de las dos instancias inferiores por haber fallado con relación a un hecho ilícito que no se había denunciado. Imagínense, es muy difícil que una sola persona, yo creo que en el conglomerado se tiene que estudiar este tema y, como dije, derogar actividades administrativas de la Corte a otros estamentos de la misma. Muchas gracias, doctora. La siguiente consulta de auditorio. Si tiene conocimiento y si considera que debe mantenerse la dependencia de facilitadores judiciales, teniendo en cuenta que para la percepción ciudadana es un antro de planillerismo y ubicación de operadores políticos que desangra institucionalmente las arcas del Poder Judicial. Sí, eso fue publicado hace poco, pero no tenemos certeza, ¿verdad?, de que haya así. Bueno, esto está creado, es un departamento que existe y lo que debería hacer nuevamente, les digo yo, la Corte Suprema de Justicia ante un departamento creado es el control que ha perdido en este momento la Corte Suprema de Justicia sobre los órganos inferiores. Control. Muchas gracias, doctora. También tenemos vía Secretaría publicaciones, doctora, que hacen referencia a su persona. Ya se le corrió traslado de las mismas. Hilda de Fátima Bustaler, abogada. La abogada había denunciado a su hija ante la agente Mónica Fernández por agresión, que luego la retiró. Y al retornar a su residencia comentó a medios radiales que la hija, acompañada del novio de nombre Francisco González, le suministraron una mezcla de medicamentos con droga, simulando un té, y luego la encerraron pensando que iba a morir. Esa es la crónica de la publicación, doctora, si puede referirse. Esa fue una publicación que apareció en Google. Es falsa, de falsedad absoluta. Ya había manifestado eso. Lastimosamente la fiscal Mónica Fernández falleció, es mi testigo. No pude querellar al periodista que hizo la creación de este cuento porque se haya radicado en Chile, pero ya se ha tomado las medidas pertinentes y consta en mi celular como prueba, ¿verdad?, de que se ha recurrido a Google Argentina y a Google de la Unión Europea, porque no tenemos en Paraguay, utilizando el derecho al olvido con relación, estando de acuerdo con el derecho al olvido solamente en cuestiones que tocan a la honorabilidad de las personas sin fundamentación, como es mi caso.
ya está solicitado, pero no está todavía, no tengo todavía una respuesta de Google por el trámite burocrático que más de 800, un mexicano consiguió borrar más de 800 páginas con una acción de derecho al olvido contra la comunicadora Google. Muchas gracias, doctora. Tienen la palabra los miembros del tribunal, los miembros del Consejo de la Magistratura. Doctor. Doctor Carlos Cabrera. Permiso. Sí, doctora. Buenos días, doctora. Usted estaba hablando de la parte del derecho a la vida y me da la impresión que se quiso explayar con respecto a la parte de eutanasia o a la ayuda al fallecimiento. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora? Bueno, mi preocupación es la que yo estoy dando como estudiante del tema, porque mi tesis doctoral realmente se basó en todo lo que es lo médico legal, es el tan discutido tema de la eutanasia. El artículo 4, como vuelvo a repetir, da esa posibilidad a que un abogado van a decir, ¿por qué no planteaste cuando se te pidió ese pedido? Un enfermo terminal con total capacidad mental, con diagnóstico de vida de 6 meses, se presenta y se pide a la justicia la aplicación de la eutanasia en virtud al artículo 4 de la Constitución Nacional, que está por encima del Código Penal, que tipifica en su artículo 6 la penalización a la eutanasia. Como yo soy pro vida, en las 3 oportunidades que me tocó, he recurrido y he dado mi recomendación de que se utilice lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Nacional, es decir, solicitar a las correspondientes unidades sanitarias que se apliquen los cuidados paliativos que corresponden para esos enfermos terminales. Mundialmente, la eutanasia está siendo discutida. Holanda, Países Bajos, Colombia, en Sudamérica, ya tienen una legislación para la eutanasia. Y nos vamos más lejos. Ya se está utilizando la figura de ayuda al suicidio, al que tampoco estoy... A tal punto de que en Suiza existen asociaciones como Exi, Dignitas, en las que uno se asocian y pueden peticionar lo que te produce, lo que luego te va a producir la muerte en un momento efectivo. O sea, la eutanasia es cuando una persona le aplica la muerte a otra en un estado terminal, en un estado con 6 meses de vida aproximadamente, es decir, según los protocolos que tengan cada país. Y la ayuda al suicidio no actúa un tercero, sino que el tercero, en este caso asociaciones como existen en Suiza, son los que proporcionan la medicación, como sucedió con este australiano de 104 años que viajó a Suiza para morir. Le dan la sustancia para que produzca la misma persona su muerte. Esas son figuras nuevas, pero se viene. En Chile ya hubo una discusión muy grande. Se le pidió a la presidenta Bachelet, una jovencita que luego murió. Y esto viene desde el año de los 70, porque el primer caso que conocemos es el de Karen Ann Kinlan. ¿Y quién falló en todos los casos antes de que se legalice la eutanasia y el aborto? La justicia. No estamos preparados, señores. Doctora, ¿hay una diferenciación entre persona pública y persona privada cuando uno llega a un cargo público? No entiendo. ¿Diferencia entre Sí, personas? claro, hay personas que, por ejemplo, dicen, yo voy a hablar como Carlos Cabrera, no voy a hablar como miembro del Consejo de la Magistratura, y dicen, no, esto corresponde a mi ámbito privado y no al ámbito público. ¿Existe una diferenciación entre una cosa y otra cuando uno accede a un cargo de tanta trascendencia? No. Yo creo que se mezcla bastante la actuación personal de una persona cuando accede a un cargo muy importante, como en este caso el de la Corte Suprema de Justicia.
No podemos decir, bueno, yo voy a hablar hoy como Gilda Burstaler y bla, 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 y mañana la señora Gilda Burstaler habla como magistrado. No. Al ocupar un cargo público de tanta trascendencia, es una la persona, el yo y el cargo. Muchas gracias, doctora. Tiene la palabra el doctor Cristian Kriskovich. Buen día, doctora. ¿Cómo está? En cuanto a la transparencia, que se habla mucho hoy, y la transparencia dentro del Poder Judicial, pareciera, bueno, toda esta corriente de transparencia partió de resoluciones de la Corte Suprema de Justicia en casos específicos, y el reclamo ciudadano y de distintos orígenes es que la Corte, sin embargo, no se abre a los procesos de transparencia que ella misma abrió. ¿Qué decisiones tomarías como ministra de Corte a favor de la transparencia en el sistema judicial? Bueno, la transparencia en el sistema judicial es una y la transparencia en la Corte Suprema de Justicia es otra, porque la transparencia en el sistema de justicia se daría con la oralidad, la implementación de los expedientes judiciales. Ahora, ¿qué haría para que haya una transparencia en la Corte Suprema de Justicia? Es muy difícil. Puedo hablar de mí, así, ahí sí puedo hablar de lo que yo soy, porque hoy todavía no formo parte de ese colegiado. Pero el día que esté en ese colegiado, lo único que puedo prometer es mi conducta. Mi conducta, porque no puedo hablar de la conducta de los demás. Yo creo que con la conversación y con estos nuevos tiempos, con toda esta desvalorización de la justicia, de la cual nos atañe a todos los abogados, no solamente a los que integran el Poder Judicial, yo creo que hay hombres nuevos con ganas de hacer bien las cosas. Una de esas soy yo. Muchas gracias, doctora. Yo después escuchándole hablar a la doctora. Por favor, doctora, adelante. Doctora, hay un tema que tuvo mucha difusión en estos últimos días, el de la donación de órganos, que tiene alguna relación también, donación de órganos. Sí, ¿qué considera usted sobre el punto como en la legislación argentina actualmente se tiende a que todos están obligados prácticamente a donar sus órganos, salvo manifestación expresa de la persona? Ya no es la familia, ya, sino que todos los... Ahí está el derecho. ¿Qué opinión le merece? Porque podría salvar realmente muchísima gente. A muchísima gente, porque son varios los órganos, no solamente es un corazón. Ya decía Christian Barnard allá, el sudafricano que hizo el primer trasplante de corazón, que es muy importante la donación de órganos. Yo no sé si cabría en Paraguay en este momento, porque somos todavía una cultura que no estamos preparadas a ser como obligatorio, pero sí yo propongo que exista una forma de que la gente se vaya dando cuenta de la importancia que es donar órganos. Por ejemplo, ahora se está implementando, ahora un ejemplo, no tiene nada que ver, pero voy a tocar. En Europa ya no se hacen entierros así como cuerpos, se hacen la cremación, que entre paréntesis yo misma he pedido que cuando mi cuerpo se vaya, mi espíritu se termine, me quiten los órganos y luego se creme, ¿verdad? O sea, esas son pequeñas, ¿cómo diría? Son ideas que se deben ir implementando en la población, porque es tan importante. Recuerdo que me decía un profesional de la salud que si se llega a legalizar la donación de órganos en nuestro país, sería de gran importancia, pero va a tener una contraprestación malísima, o sea, no el 50% de la población va a estar en contra, porque todavía estamos para hacer una
autopsia en un caso de homicidio, por ejemplo, lo difícil que es conseguir con la familia. Imagínense ustedes el tema de la donación de órganos, pero cuán importante es donar un órgano, porque una persona que fallece deja, repito, varios: riñón, corazón, córnea, casi todos los órganos, pues sí. Debe haber una conciencia. Yo, con relación a lo que me había preguntado el señor consejero, olvidé decir de que lastimosamente en nuestro país, en el tema de salud, está muy desprotegido, faltándose a lo que dice la propia Constitución Nacional con relación al derecho a la salud y el artículo 6 del derecho a cuidar de los enfermos terminales. Leíamos la otra vez de que el Hospital de Clínicas podía atender simplemente la quimioterapia del 20% de los enfermos oncológicos. Y luego decía el doctor Ferreira que apenas pudieron comprar medicamentos vencidos. ¿Ustedes saben lo que es eso? Digo en forma responsable lo que estoy diciendo. Ustedes saben lo que es la obligación del Estado del cumplimiento del artículo 6 de la Constitución Nacional. Es urgente. En el interior ni conocen lo que es cuidado paliativo. No saben, desconocen. Creo que tenemos 50 camas para ese tipo y se nos viene, repito, se nos viene, y hay muchos casos que actualmente médicos me lo han dicho, de que la eutanasia pasiva, es decir, quitar el respirador, se hace. Muchas gracias, doctora. Con esto damos por terminada su participación en este